Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos de nuestra página y seguidores del Rincón de Apologética Católica. Hoy traemos un tema que se llama la Eucaristía. ¿Es una galleta y un jugo? Bueno, este tema creemos que está muy manoseado fuera de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, y es acerca de la Eucaristía. ¿Por qué digo esto? Es bien sabido que la mayoría de las sectas celebran, y así señalado entre comillas, lo que llaman la Santa Cena. La reducen a un recordatorio de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y alguno más agregaría la cena y la muerte en la cruz. Así las cosas utilizan pan corriente, incluso galletas y jugo de uva, en el mejor de los casos. Las iglesias católicas y la ortodoxa afirmamos que la Eucaristía se hace presente nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en lo que llamamos la transubstanciación, que significa, en otras palabras, que las especies del pan y del vino, en el momento de la consagración por parte del ministro ordinario, o sea, el sacerdote, dejan de ser pan y vino y pasan a ser el cuerpo y sangre de Jesucristo en el mismo y único sacrificio ofrecido por el Hijo de Dios para la redención del hombre. Esto aún que las especies se mantienen a través de los mismos sentidos, en el mismo peso, sabor y olor. Ya en un segundo plano, por ejemplo, la Iglesia Luterana cree en la consubstanciación, o sea, que el cuerpo y la sangre de Cristo permanecen en conjunto a las especies del pan y el vino. Bueno, ya luego a partir del Calvino, la presencia real deja de existir en estas iglesias y no deja de ser simplemente un símbolo. Esta posición es la que ha tomado la mayoría de las sectas que se hacen llamar cristianas y llegan a decir que es igual que comer galleta y jugo. Ahora vamos a ver algunos aspectos. Para esto utilizaré la Biblia Reina Valera 1960 o Biblia Protestante. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Para ubicarlos en contexto, el capítulo 12 del Éxodo se está prefigurando la Santa Cena, para nosotros la Eucaristía. Pero vamos a ver qué más nos ofrece el capítulo 12. En el verso 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Wow, ¿será que siempre debe celebrarse? Dice perpetuo, ¿verdad? Es interesante leerlo así detenidamente, pues si creemos en el Antiguo Testamento, pues es parte de la Biblia, deberíamos creer esto, ¿ok? Sigamos, el Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos nuevamente que el pan debe ser sin levadura y que el mandamiento es perpetuo, o sea, para siempre. Pues bueno, hasta aquí he tocado un poco lo que es el pan, pero aprovechemos para tocar un poco la sangre. Siempre en este mismo capítulo 12 del Éxodo les invito a leer todo el capítulo. Habla del sacrificio de un cordero o res, según las traducciones que se utilicen, de menos de un año, perfecto y macho, y su sangre será colocada en los dinteles de las puertas y ventanas
para que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre del cordero, pase de largo y no toque los primogénitos de esas casas. Si siguen leyendo, hay mucho más. Por eso la invitación a leerlas, todo el capítulo 12, bueno, toda la Biblia, pero en este caso el 12 para refrescarnos. Sin embargo, aquí estamos haciendo esta énfasis. En este punto, pues es clarísima la referencia a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, nos libera de la muerte con su sacrificio, el derramar de su sangre. ¿No se les parece a lo que nos decía Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero va a evitar que el ángel de la muerte pueda caer sobre las casas identificadas con la sangre del Cordero. Con aquellos que nos identificamos con la sangre de Cristo, no nos pasará la muerte. Pues bueno, a partir de este evento, la salida o la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, es que se inicia la celebración del Pesaj o, para más claro, de la Pascua judía. Todos los años, con significados tan hermosos como que tenía que hacerse o de lo contrario no serían perdonados los pecados ese año. Sí, si no celebraban la Pascua y no celebraban estas fiestas, tenían que esperarse el otro año para que Dios les perdonara. Hay otro pasaje en Levítico. Levítico es un libro guía de los rituales. Es una guía general de los rituales de los sacrificios y de las oraciones y de otras cosas más sobre la que es la religión judía. Pero nos vamos al capítulo 23, verso 5, acerca de la Pascua o el Pesaj. Junto a ello, es muy interesante, importante, el capítulo también 16 de Levítico, en donde nos muestra la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación y cómo se debe realizar el ritual, con el sacrificio de un cordero para ofrecer por los pecados del pueblo una vez al año. Y además, en otro cordero leemos en los versos 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ya con esto podemos ver las referencias de por qué se hace la última cena y cómo la haría Jesucristo. Pero sigamos, porque es importante darnos cuenta que además de la Tanaj o la Biblia judía, que tiene muy pocas diferencias con lo que es el Antiguo Testamento cristiano católico, ellos tienen otros libros sagrados que utilizan para sus ritos y oraciones, siendo conocidos algunos de ellos como el Seder, que a su vez tiene sus específicos como el Seder de Pesach o el Seder de la Pascua. Seder significa orden. Entonces estaríamos hablando del libro que ordena el rito de la Pascua y el Haggadah, que son utilizados como la misma Tanakh, con la diferencia que estos son guías específicas para la realización, como dije, de sus rituales y oraciones. ¿Y qué con esto? Bueno, vamos a ver, a mí muchas veces me han dicho, es que las cosas hay que hacerlas como las hizo Jesucristo. Recordemos el pasaje de Marcos 14, 12, ya cuando se acerca la Pascua judía, donde Jesús manda a sus discípulos a que le preparen la cena, la Pascua. ¿Y qué hacen ellos? Precisamente todo lo que viene descrito en Éxodo, no lo nombré, pero en Deuteronomio y Levítico que sí vimos, ¿verdad? Esos rituales son los que Cristo y sus apóstoles hicieron con la celebración de la Pascua, tal cual se hacía y hoy se hace como lo hace cualquier judío. Aunque no esté textualmente escrito en la Biblia que así tiene que ser, sí está en el Haggadah y en el Seder del Pesaj. Que esto, por cierto, se dio en los tiempos de la
de cuando fueron exiliados a Babilonia. Ahí tuvieron que buscar estas alternativas para poder seguir la Pascua y que la gente no se olvidara de, de esta importante celebración que, como vimos, es perpetua. Entonces, cuando alguien te diga que hay que hacer las cosas igual que Jesucristo, pues Jesucristo lo hizo según estos rituales y que voy a pasar así a resumidas cuentas a mostrarles. Y aquí vamos a tomar del Sedek el Pesach. Dice que en Pesach comemos matzá. O sea, en la Pascua judía comen matzá, que es la comida que comimos cuando éramos esclavos y el símbolo de nuestra redención. No podemos comer ni poseer comida deudada. Nos preparamos para Pesach limpiando la casa, buscando y removiendo toda comida leudada y quemando los remanentes en la víspera de Pesach. Pesach comienza con el Seder, en las que conmemoramos el éxodo con matzá, maror y 4 copas de vino, y donde relatamos la historia del Pesach a nuestros hijos. Esto es tomado de los Pesach, de los Seder Pesach del pueblo judío. Todo esto, así como se los estoy diciendo, hizo Jesús con sus apóstoles. La matzá es el pan más básico, es el alimento más simple hecho por el hombre. La matzá implica la fusión de 3 elementos más básicos que definen al hombre: el grano, el agua y el fuego. Ningún elemento externo más allá de la harina y el agua permite definir o influenciar su forma. La matzá está hecha de harina y agua fría, nada más, tal cual hoy en la Iglesia Católica, así es como hacen las hostias. Claramente no es una galleta. Existen además en el pueblo de Israel otros sacrificios, y eso es importante. Decíamos en algún momento que el pueblo judío son nuestros hermanos mayores en la fe. Del pueblo judío viene la salvación, dice la misma palabra de Dios, pero es porque a través del pueblo judío es que nace Jesucristo nuestro Salvador, pero toda su historia, todo su ritual, como veíamos también antes, y como nos dice Hebreos 10, verso 1, lo que era en el Antiguo Testamento es perfección en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento. Pues bueno, está este sacrificio que llamamos el Todá. El Todá comienza con el recuerdo de una amenaza y la acción de gracias por haber sido liberado de ella. Esto lo podemos leer así como un ejemplo muy bueno en el Salmo 22. La Todá incluye el ofrecimiento de pan ácimo y vino. O sea, las mismas especies que se están ofreciendo en primer lugar en la Pascua, en la Pesach, como también si nos vamos más atrás en el Génesis, que ofreció el sacerdote Melquisedec, sacerdote de Santísimo. Okay. En los antiguos rabinos, recordemos que son los maestros judíos, decían que cuando llegue el Mesías cesarán todos los sacrificios menos los del Torah. Entonces estamos viendo nuevamente el uso del vino para el sacrificio, y que es otra de las prefiguras de la Eucaristía, como la que hablaba ahorita de Melquisedec. La noche en que iba a ser entregado, Jesús nos deja la liturgia o la acción que debe realizarse. Leemos en Lucas 22:17, leo: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Ahora les hablaré de esta parte, sigo leyendo. La expresión esto es mi cuerpo no deja duda, es una traducción más correcta. Una traducción más correcta es esto soy yo. Por eso es que muchas veces entran a confusiones, porque se lee la última traducción en vez de irse el original,
que es el que empezó a enseñar la iglesia en sus inicios, que sin embargo tampoco hace referencia a que sea algún símbolo, no. Esto es esto, no dice esto representa. No puede compararse gramaticalmente cuando en otras ocasiones dice yo soy la puerta, yo soy el camino, pues no dice yo soy este camino o yo soy esta puerta. Aquí sí lo dice, dejando claro que es él mismo que se hará presente y retoma el memorial. Haced esto en memoria de mí. Si lo vemos muy en concordancia con la cena del Pesaj como sacrificio perpetuo. Vamos entendiendo. Jesús lo que hace es darle plenitud a lo que era prefigura en Éxodo. Recordemos nuevamente, lo que en Israel es prefigura, en la iglesia es realidad. Repito la cita, Hebreos 10:1. Jesús, al cumplir el antiguo pacto, lo cierra y crea un nuevo pacto con su sacrificio, con su cuerpo y sangre derramada en la cruz. Ya la Pesaj judía o la Pascua judía pasa a ser la Eucaristía, ya perfeccionada. Y el Cordero ahora es el mismo Jesucristo. Como al principio indiqué, el sacrificio es el único y verdadero sacrificio para la redención del mundo. La Eucaristía no es solo presencia, es un alimento espiritual. Y por eso Jesús, después de la cena, dice que los sarmientos se injertan y se alimentan de él. ¡Ay, qué lindo! San Juan 15. La Eucaristía no es un restaurante, es un banquete, el banquete celestial. Ahora, agrego, no es un simple recordatorio. El término utilizado para este memorial es anágnesis. Proviene del griego y significa recuerdo, reminiscencia, rememoración. En general, anámnesis quiere decir traer al presente los recuerdos del pasado. En teología, la palabra anámnesis significa la acción memorial o de recordación que tiene lugar en la Eucaristía durante la Santa Misa, en recuerdo de las palabras de Jesús en la última cena: haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. Esto está muy claro. Yo no sé por qué mucha gente no lo quiere entender, no lo quiere ver. Esto lo podemos ver también, esta expresión de la anámnesis, en el Antiguo Testamento, cuando leemos textos que dicen que Yahvé recordó su alianza. Alguien me puede decir, a Dios se le olvidan las cosas. ¿Será que él no se acordaba de su alianza y de pronto recordó la alianza? Claro que no. Lo que pasa es que Dios renueva su alianza. No se le olvidó. Esto es análisis. Así es que se sucede con la Eucaristía, cuando dice, hagan esto en memorial de mí. Así también podemos darnos cuenta entonces de que no es simbólico lo que hablábamos antes, porque tampoco la salvación puede ser simbólica. ¿Y esto por qué? Porque como vimos, aquí es claro el mandato. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. No cabe simbolismo alguno. Tanto es así que San Pablo en la primera carta a los Corintios, en capítulo 11, verso 29, lo voy a leer: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, cuando un símbolo es causa de juicio. O en otras traducciones dice, quien come y bebe su propia condenación. O sea, un símbolo, no un recuerdo. Creo que estamos claros. Hasta aquí, creo que existen suficientes elementos ya. Estamos demostrando que la Eucaristía no es un símbolo, es presencia real de Cristo. Que la Eucaristía no es una galleta, es Cristo presente en medio de su pueblo que es la iglesia. La Eucaristía no debe ser con cualquier tipo de materia o especie. Jesús usó pan y vino puros. La Eucaristía es alimento espiritual y es comunión de la iglesia con Cristo. En fin, para retomar en el inicio lo que comentábamos, ¿la Eucaristía es una galleta y un jugo? Simplemente no.
Por eso somos católicos, por eso permanecemos en la única iglesia de Jesucristo. Paz y bien, hermanos. Aquí en el detalle, además, le voy a presentar lo que establece la Instrucción General del Mensaje Humano en su capítulo 6. Hasta la vista y muchas gracias.